Mi grupo y yo vamos a hablar acerca del estado civil de las personas. Primeramente debemos hablar acerca de los atributos de la personalidad. Todas las personas del mundo poseen atributos inherentes a su naturaleza humana. Cuando hablamos de personas, se refiere al nombre que se le designa a todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas se pueden clasificar en persona natural, física o individuales, que están concebidas por el ser humano, y persona jurídica, llamada también ficticias, abstractas, incorporales, morales, colectivas o sociales, que están constituidas por todas aquellas que se forman para la realización de los fines colectivos y permanentes de los hombres. La clasificación de los atributos de la personalidad se compone de el nombre, el domicilio, el estado civil de las personas, la capacidad, el patrimonio y la nacionalidad. Cuando hablamos del estado civil de las personas, es un atributo de la personalidad de personas naturales. En su sentido etimológico, el estado viene de la palabra griega status, que significa la condición o situación de una persona respecto a otras. Los datos que constituyen el estado civil son el nacimiento, que nace con la personalidad, la defunción, la filiación, el matrimonio. Según el matrimonio puede ser separado judicialmente, divorciado, casado o soltero. El nombre y apellidos, la emancipación, la nacionalidad, la edad. Según la edad puede ser menor de edad o mayor de edad. La tutela, que puede estar incapacitado judicialmente, y el sexo, si es mujer o hombre. Las situaciones que genera el estado civil. El estado civil debe estar inscrito en un registro público accesible a los demás para que se pueda verificar por terceros. ¿Cuál es el registro? El registro civil. Dependiendo de la edad, hablaremos de la independencia personal, mayoría o minoría de edad o emancipación. Depende de este dato para poder participar en elecciones, casarse, etc. Dependiendo de la situación familiar, hablaremos de soltero, casado, viudo, lo que conlleva distintos tratamientos fiscales en algunos aspectos. Dependiendo de la nacionalidad, vencida o extranjería. Las consecuencias de esta característica es determinante para trabajo o residencia. Hola, mi nombre es Dubán Montero y pues a continuación les voy a hablar un poco acerca de los grados del parentesco por consanguinidad en el estado civil de las personas. Para empezar, puedo sacar a colación algo que ha establecido la jurisprudencia, en donde dice que los atributos a la personalidad son unas categorías jurídicas autónomas heredadas del derecho civil continental que tiene por finalidad vincular a la personalidad jurídica con el ordenamiento jurídico. Están compuestos de 6 atributos como son el estado civil, la nacionalidad, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el domicilio. Decimos que el parentesco es aquella relación o conexión que existe entre familiares o parientes, lo que permite determinar la distancia que hay entre un familiar y otro. Esto está soportado en el Código Civil colombiano desde el artículo 41 hasta el artículo 43. También nos establece el Código Civil que hay una división, o sea, existen 3 tipos de parentescos, que está dentro de esos encontramos el parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad y ya por último hablaríamos del parentesco civil. El parentesco por consanguinidad es el que se forma por los lazos de sangre, familia o biológicos. Como bien lo establece el Código Civil en su artículo 35, que nos dice que el parentesco por consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco raíz o que están unidas por los vínculos de sangre. También tenemos por un lado, aquí hablamos también en los grados de consanguinidad, que hace referencia pues los hijos con los padres, los abuelos, los tíos, los sobrinos y los primos. En parentesco por afinidad, básicamente es el parentesco que se forma por los parientes o familiares del cónyuge, con la persona o con la que se está casado, como lo establece el artículo 47 del Código Civil. Cuando hablamos dice lo siguiente en el Código Civil: afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima del dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. O sea, es la relación que tengo yo respecto
al papá de mi cónyuge o respecto digamos, a los hermanos de mi cónyuge, que en este caso serían mis cuñados. Por otro lado, tenemos el parentesco civil, que el parentesco civil es la relación que existe con los hijos adoptados. Y es básicamente el mismo parentesco por consanguinidad, pero como el hijo pues no es biológico o de sangre, se califica como parentesco civil. Básicamente sería pues mi aporte con respecto al tema de los grados de consanguinidad. Ley Parentesco Civil, Ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 64. Efectos jurídicos de la adopción. La adopción procede de los siguientes efectos. 1. Adoptante o adoptivo adquieren por la adopción los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y grados a los consanguíneos adoptivos a fines de estos. El adoptivo llevará como apellido los de los adoptantes en cuanto al nombre. Solo podrá ser modificado cuando el adoptante sea menor de 3 años o consienta en ello, o el juez encontrarse justificadas las razones de su cambio. Cuarto, por la adopción, el motivo de pertenecer a su familia y se extingue todo el parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinario 9 del artículo 140 del Código Civil. Artículo 5, o el quinto, si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto en este último, con el cual conservará los vínculos en su familia. Como último, para tener en cuenta, se establece que tanto el hijo adoptivo como el hijo por afinidad, como el hijo consanguíneo, en virtud del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, todos tienen iguales derechos y deberes ante la ley. Soy Oscar Mauricio Herrera, soy estudiante de Derecho y les voy a hablar sobre los grados de consanguinidad ascendente y descendente. Esto está plasmado en el artículo 43 de las líneas rectas descendentes y ascendentes y dice: cuando la línea recta se cuenta bajando del tronco a los otros miembros, se llama descendiente, por ejemplo, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranietos, entre otros. Y cuando se cuenta subiendo y uno de los miembros al tronco, se llama ascendente, por ejemplo, hijo, padre, abuelo, bisabuelo o tatarabuelos, entre otros. En el artículo 45 dice de las líneas paternas y maternas. Por línea paterna se entiende la que abraza a los parientes por parte de padre, y por línea materna lo que comprende los parientes por parte de la madre. En el artículo 44 de la línea colateral transversa u oblicua es la que forma las personas que, aunque no procedan las unas de las otras, sí descienden de un tronco común, por ejemplo, el hermano o hermana, hijos del mismo padre y madre, sobrino, tío que proceden del mismo tronco, o el abuelo. Parentesco por afinidad. En el artículo 47, en el cual habla de la afinidad legítima, dice: la afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o mujer se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así, si un varón está en primer grado de afinidad legítima en la línea recta con los hijos habidos por su mujer en el anterior matrimonio, en segundo grado de afinidad legítima en la línea transversal con los hermanos legítimos de su mujer. Artículo 49. Este habla de las líneas y grados de la afinidad ilegítima. En la afinidad ilegítima se califican las líneas y grados de la misma manera que en la afinidad legítima. El representante legal de Renting Colombia, a él le pagan por administrar la empresa. La empresa se dedica a la comercialización de vehículos por contrato de leasing con opción de compra. Esa administración que él ejerce es capacidad de ejercicio para disponer de ellos, pero no tiene capacidad de goce porque no los puede disfrutar ni se lucra por ese ejercicio del derecho. Lo que recibe es una contraprestación por el trabajo. Tiene capacidad de ejercicio porque puede contraer derechos y obligaciones. Otro ejemplo es un abogado por medio de un poder tiene capacidad de ejercicio para obligarse, pero no tiene capacidad de goce. Ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, pero no tiene capacidad de goce de ese negocio jurídico celebrado. Otro ejemplo es el extranjero. Tiene capacidad de ejercicio para solicitar asilo o protección, pero no tiene capacidad de goce para recibir salud, subsidios y no puede participar en eventos democráticos o inclusive en la actividad laboral. Teniendo en cuenta que en este video estamos hablando sobre el estado civil de las personas en Colombia,
Yo, Sara Sofía Pinzón Guerrero, les vengo a hablar sobre el matrimonio en Colombia. Podemos decir que el matrimonio es un acto jurídico determinante en el estado civil de las personas. También es un contrato solemne en el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos y procrear, también a su vez auxiliarse mutuamente. Este se realiza frente a un funcionario público, o sea, el notario, para que tenga validez en el ordenamiento jurídico. El ordenamiento es voluntario y solo se puede realizar una vez al tiempo. Hay que tener en cuenta que en la legislación colombiana se contempla la monogamia. El matrimonio es inalienable, o sea que está por fuera del comercio. También es indisponible, ya que solo se puede dejar de estar casado por medio de una escritura pública, así de lo contrario, el vínculo continuará vigente. No podemos dejar a un lado el matrimonio católico y sobre este podemos decir que está reglamentado por el derecho canónico, pero a su vez también está regulado por el derecho civil. Estos efectos se deben para las responsabilidades de los padres en cuanto a pensiones alimenticias, educación y salud. Por otro lado, hablamos del divorcio en Colombia y sobre este decimos que es la ruptura de un matrimonio válido en la vida de dos esposos, ruptura que solo puede existir por autoridad de la justicia y causas determinadas por la ley. En Colombia existen dos tipos de divorcios. El divorcio de mutuo acuerdo, que es el proceso más sencillo y fácil y se solicita por medio de un juez, y el otro es el divorcio sin mutuo acuerdo, que este es el tipo de divorcio que inicia sin el consentimiento de uno de los cónyuges, precisamente porque no está de acuerdo. Este se lleva a cabo ante un juez de familia con una demanda pertinente. Estas son las causales de divorcio en Colombia. Relaciones sexuales extramatrimoniales, incumplimiento de los deberes que la ley le impone, ya sea como esposos o padres, ultrajes, agresiones físicas, embriaguez habitual de uno de los cónyuges, uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, enfermedades graves o incurables, ya sean físicas o psíquicas, conductas de los cónyuges que pueda corromper al otro, separación de cuerpos, ya sea de forma judicial o de hecho, o sea que conviven pero no viven juntos, por el consentimiento de ambos, por violencia intrafamiliar o violencia de género. Bueno, yo les voy a hablar del decreto 1260 de 1970, por el cual se expide el estatuto del Estado del Registro Civil de las Personas. Bueno, este decreto está conformado por distintos títulos. Estos títulos narran y nos dicen los parámetros y cómo es el debido proceso para el registro del Estado Civil de las personas. Estos títulos empiezan diciéndonos qué es el Estado Civil. También nos habla del derecho al nombre que por ley le corresponde, entre otras cosas. También habla de que el registro civil es público y este solo tiene validez cuando se hace y se realiza conforme a la ley. Y es nulo cuando se actúa fuera de los límites, cuando no aparece fecha y lugar de autorización. También nos relata la forma en la que podemos adquirir copias, actas y certificados donde solo los funcionarios encargados de llevar el registro civil nos las pueden dar. Y de estas actas no se pueden adquirir copias. Ahora bien, las inscripciones en el registro civil es gratuito, pero para adquirir las actas y los certificados, el gobierno señala la tarifa. Bueno, para ir culminando, las personas encargadas de llevar el registro civil son, dentro de un territorio nacional, los notarios, y en los municipios que no sean sedes de notaría, los registradores del Estado Civil o en su defecto los alcaldes municipales.